Un abrazo y afectuoso saludo para cada uno de nuestros oyentes de la 104.1 FM, hoy 27 de agosto, aprendiendo Biblia sin religión aquí 8 a.m. en punto. Esperamos que estén muy bien. Hablaremos de hijos de Dios o hijos de Satanás. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice este texto? Un abrazo para todos. Disfruten de este programa. Un saludo para todo nuestro equipo. Doctora Vilma, Amán, Mauricio, Albanuri. Empezamos. Muy buenos días a todos los oyentes. Como siempre, les enviamos un caluroso saludo y emocionado saludo y dando también las gracias a cada uno de ustedes por sintonizar este programa de interés para la vida y para la vida eterna. Y también agradeciéndoles que nos concedan la gracia de comunicar y compartir el link del programa y animar a las personas para que escuchen todo este aprendizaje para relacionarse con el Dios vivo y tener salvación y perdón de pecados y vida eterna. Hoy, como estarán notando el título del programa, muchas personas nos han preguntado cuál es la diferencia o quiénes son los hijos o el texto llamado la Biblia, que son las escrituras del Espíritu Santo. Y ustedes saben qué es lo que tenemos de referente para este conocimiento de los temas relacionados con este Dios, tanto del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y la relación y el conocimiento que nos pueden aportar a nosotros para tener una relación en verdad y con un conocimiento objetivo, claro, sin torcimientos, sin interpretaciones privadas, y todo este maremándum de doctrinas que hay. Tenemos el referente preciso, objetivo, claro, inspirado por el Espíritu Santo sobre estas verdades, sobre estas realidades acerca de este Dios. Entonces, nos han hecho mucho la pregunta y hay muchos comentarios. Ustedes se meten en las redes y hay N páginas de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás y hay aún hasta la expresión popular y natural. Ay, este es un hijo de Dios. Y entonces, y otro dice, no, ese es un hijo del diablo, el padre de este es el diablo. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de esto? Como siempre, ustedes saben que está escrita la Biblia, está escrita en lenguaje humano, está con las palabras en contexto humano de estas realidades de parte de Dios. Entonces, en estas realidades espirituales no está escrito con palabras espirituales, ni con palabras divinas. La Biblia no está escrita con palabras espirituales. La Biblia está escrita con palabras del lenguaje humano, del comportamiento humano, de las realidades humanas hablando, y no está escrita simbólicamente, no, son realidades concretas, vividas, en donde nos dan una enseñanza y nos dan un mensaje acerca para nosotros de estas realidades espirituales que también son reales y concretas, pero de otro tipo, de otra naturaleza, esa realidad. Entonces, recuerden que no desaprovecho que ya sabemos eso, pero tenemos que estar recordando siempre y tenerlo presente. Está escrito originalmente en hebreo, arameo y griego antiguo en unos momentos históricos de la historia de la humanidad, de donde las palabras tenían un significado y un uso, en donde tenemos que encontrar ese significado y ese uso dentro del contexto del texto, que se llamaría el contexto interno, y el contexto externo, o sea, el momento histórico donde se están utilizando esas palabras y qué significado tienen. Siempre le hemos hablado de que cada palabra del lenguaje humano tiene diferentes significados, que se llamarían diferentes acepciones, pero también tienen diferentes usos por la persona. Y esos usos a veces no coinciden con su significado, sino que se le da un particular uso y que lo tenemos que
comprender dentro del texto. Para eso siempre hemos diseñado y les damos la buena noticia que próximamente, el 1 de septiembre, como ya muchos saben, empieza el curso de exégesis y el exégesis literaria y comprensión de los textos, ya sea hablado, cualquier texto emitido de cualquier clase, pero en ese texto, en ese curso, vamos a hacer énfasis de los textos escritos en lenguaje humano y qué es su significado y cuál es su mensaje utilizado, aprendiendo estos principios, esta metodología de la exégesis literaria, que aunque ustedes escuchen así un nombre, pero es la comprensión y el entendimiento objetivo de lo que el mensaje que está siendo emitido en forma escrita, y es una gran ventaja en forma escrita, como es el texto, la Biblia, que es un texto literario porque está escrito con lenguaje humano. Entonces, aquí Paula nos va a recordar cómo pueden ustedes acceder y a matricularse y participar en este curso en donde vamos a aprender estos principios de exégesis y vamos a hacer taller sobre un texto que es la Biblia. Paula. Así es, doctora. Muy buenos días para todos nuevamente. Efectivamente, iniciamos nuestro curso el 1 de septiembre, es un jueves. La maravillosa noticia es que va a haber dos cursos paralelo para tener como la posibilidad de darle opciones a las personas de que si no pueden acceder a un horario, pues tengan el otro. Desde el 1 de septiembre iniciamos con el curso. Va a haber uno a las 12:30 del mediodía, hora colombiana, y otro a las 8 de la noche, también hora colombiana. Ya, hay muchas personas en este momento matriculadas de todas partes del mundo, hay de muchos lugares de Europa, de Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, así que hay bastantes personas. La idea es que este curso es súper internacional, es gratuito, como ustedes ya saben que la corporación, todos sus productos son de manera, es un regalo que le hacemos a las personas y es un regalo que le hacemos a las personas a nivel mundial que están interesadas en mejorar sus habilidades de lectura y comprensión, pero lo hacemos de manera práctica sobre la Biblia porque es un texto maravilloso desde el lenguaje, desde la literatura, desde las figuras literarias, pero que pocas personas pueden disfrutar esa riqueza que tiene este libro justamente por no comprenderlo. Y inclusive este programa de hoy, Los hijos de Dios o hijos de Satanás, sale esa duda o esa inquietud producto de las personas no comprender a qué está haciendo referencia este texto o a qué está haciendo uso la palabra empleada por su escritor, en este caso de la Biblia, frente a una frase en específico, que lo vamos a ver hoy específicamente en este programa. De las personas interesadas, hoy justamente les voy a dejar en el grupo, en el canal de YouTube, aquí en el programa, voy a dejarles el link donde se van a matricular. Hay dos opciones de horario, como les decía, uno a las 12:30 de la tarde, hora colombiana, y otro a las 8 de la noche. Ahí les voy a dejar el link de los dos grupos, porque las personas que desean participar y matricularse hacen clic sobre ese link y ya se comunican directamente conmigo. Los que nos están viendo a través de, los que nos escuchan a través del dial 104.1 y que no pueden acceder a YouTube, pues entonces nos pueden escribir a los números de WhatsApp que tiene Albanuri o al que administro yo, que es el 317-210-0419. Ya ustedes me escriben ahí y ya los remito para que nos podamos matricular. Recuerden que es gratuito, es un curso aproximadamente de 2 horas cada jueves, son más o menos entre 10 o 12 sesiones. Siempre tratamos de hacerlo como en 10 sesiones, pero se nos puede extender una sesión más o dos porque nos falta de pronto ampliar algún contenido o alguna inquietud que tenga una persona del curso. Entonces los animo, aprovechen este maravilloso regalo de parte de la Corporación Aprendiendo Biblia, recuerden, completamente gratuito, que está a nivel mundial, o sea, conoceremos a muchas personas de otros países interesados en también, que tienen el mismo interés que ustedes, comprender lo que dice la Biblia sin contexto religioso. Entonces, hablemos de las palabras. La palabra hijo. La palabra hijo está relacionada con el padre, con padre. Van juntas. Cuando uno se habla hijo, se sabe inmediatamente hijo de quién, comprende, quién es el padre y qué implicaciones tiene esta relación. Entonces estamos hablando de una relación.
Cuando se habla de hijo o cuando se habla de padre, se está hablando de una relación. También la palabra hijo también tiene muchas acepciones, acorde con el contexto de lo que se esté hablando. Hay muchas acepciones de la palabra hijo, de esa relación. Recuerden que se está hablando de una relación. Se está hablando de una condición con relación a. Y cuando se habla de padre, también se está hablando de una relación. Entonces, cuando se dice hijo de Dios, se está hablando de una relación. Y cuando se dice hijo de Satanás, también se está hablando de una relación. Ahora, estas relaciones, porque hay muchas relaciones, hay relaciones de hermanos, hay relaciones de siervo con amo, hay una relación de presidente con los ciudadanos, entonces hay muchas, entre los seres humanos hay mucho tipo de relaciones de matrimonio, ya se sabe que entonces hay una relación de padres, hay una relación de familia, o hay una relación con los hijos y con la parentela y todo lo demás. Entonces así cada palabra tiene muchas acepciones, o sea, muchos significados, pero también tiene muchos usos. Pero lo principal es que estamos hablando de una relación. ¿Qué implicaciones tiene esta relación entre padre e hijo, entre hijo y padre? Entonces, normalmente una de las determinaciones de esta relación de hijo con la connotación de padre, con la relación de padre, es que es descendiente, pero no todas las veces es descendiente, es procreado, es nacido de. Entonces, cuando uno dice, este es hijo, es nacido de, fue procreado por. Pero vamos a ver que en los diferentes contextos y relaciones y usos, no necesariamente cuando se dice hijo es porque es descendiente o ha sido procreado o aún tiene la misma naturaleza del padre. Les doy un ejemplo. Cuando una persona ha creado algo, ha creado como una doctrina, supongamos Freud, que se le dice es el padre del psicoanálisis. Miren que ahí no hay una descendencia biológica ni compartimiento de la naturaleza, sino que es como el creador de una situación, de un postulado. Y les digo a ustedes también, a mis compañeros aquí del programa, que saquen diferentes acepciones de esa palabra hijo, no solamente en la Biblia, sino en las relaciones humanas naturales. Donde se Doctora, Hay utiliza una, disculpa, con la eso que tú expresión estás hijo. hablando, doctora, qué pena interrumpir ahí al Banuri. tranquilo. Hace poco me enteré que en otros países al suegro le dicen papá. Papá, ¿no es? Eso a mí me sorprendió tanto, yo dije, ay, Dios mío, qué difícil. Y padre mío, y en otras culturas, en este momento y en esa época, la esposa le decía al esposo, padre mío, señor mío, ¿no es? A los amos, cuando en la esclavitud, y que hay todavía países de esclavitud, se le dice padre y se le considera hijo al esclavo, al siervo, pero eso tiene unas connotaciones muy diferentes cada relación en donde se usa la palabra hijo con relación a un padre, que es una relación, tiene connotaciones e implicaciones diferentes. Entonces, hay algunos que también pueden expresar Es que a mí se me vino, yo no sé por qué se me vino, fue de una en el fútbol, porque escucho mucho cuando dicen, oiga, este equipo es su papá, entonces dice, oye, no voy a nombrar equipos mejor para no herir susceptibilidades. Pero por ejemplo en el fútbol colombiano dicen, este equipo es el papá de este, ¿cierto? Como que hay un rango de autoridad y de sujeción, digámoslo así. En ese momento se me vino fue eso. No, de hecho, o de dominio, o de ah, dominio. de Dale De a superioridad. tu dominio, papá. De de hecho, había un superior, narrador sí. de la costa, el lado que es costeña, que decía Junior, tu papá. No nombres equipo porque Él lo decía, yo no estoy diciendo que sea cierto, es más, yo no soy hincha del Junior. Él lo No, decía, es la forma de lo él bueno es que hay exaltar su varios equipo.
Lo bueno es que hay varios que se creen papás en No, el pero fútbol. ahí lo chévere es que denota superioridad y muchas veces también en contexto deportivo, al entrenador que termina vinculado no solo en la parte deportiva, y yo creo que Albanuri, que es más deportista que yo, lo ilustro mejor, los entrenadores terminan metiéndose en más cosas que la parte deportiva de un deportista. Se termina metiendo en la alimentación, en su estado No, anímico, porque todo es importante de cara a una competencia. Entonces terminan casi que uno termina molestando a los entrenadores, que es el papá, o el entrenador diciéndoles que estos son mis hijos, y ordenándolos, y uno tiene que dar caso como si fuera el papá en muchos contextos. Exacto. yo me Inclusive acordaba hay otro. de esta expresión del papá de los pollitos, y por lo regular nunca se sabe cuál es el gallo papá de los pollitos. Y entonces, no dice que el papá de los pollitos. Entonces, y no está ni presente, por lo regular, no creo que se sepa por lo regular quién es el gallo papá de los pollitos. Que, En la Y, parte de la... y hay otro que yo estaba, perdón, Mauro, para Dale, ya terminar, adelante. estaba pensando, ayer inclusive, lastimosamente se fue de esta tierra un primo que en mi infancia fue como un papá. Y yo le decía a alguien, él fue como un papá para mí. Y les cuento que los recuerdos que yo tengo de mi infancia, aparte de los cuidados de mi mamá y mi papá, él siempre estuvo allí, siempre. Él me proveía cosas que de pronto mi mamá y mi papá en ese momento no podían darme. Recuerdo que la lonchera más hermosa que yo tuve de fresita me la dio él, porque era una lonchera muy fina, era muy costosa. Él me la dio, me y con daba mucho los amor. mejores cuadernos y con mucho amor. Y yo le decía a alguien ayer con mucho dolor porque se fue, porque partió, pero la alegría que siento en este momento y se lo estaba manifestando inclusive antes de empezar el programa a alguien, estoy muy triste por no estar allá con la familia en este momento, pero estuve en los momentos que pude estar con él y lo más importante es que se fue con salvación y vida eterna, porque todo el tiempo desde que, pues imagínense, si yo lo sentía como un papá en mi infancia, ¿cómo no le iba a hablar del Señor Actuó Jesucristo? como papá, no solamente lo sentía, sino que actuó como papá. No, actuó, él fue proveedor, él me daba y yo les decía, le compartí a alguien ayer, cuando yo lo veía a él, yo sentía protección, yo Ajá. sentía cuidado, yo sentía respeto, yo sentía amor. Fue un hombre Ajá. muy amoroso conmigo, muy respetuoso, muy proveedor, porque la verdad me llenaba de sorpresas. Recuerdo que cuando mi mamá me regañaba en lo que les he contado, cuando me regañaba porque no cuidaba a Diego en una de sus situaciones, él le dijo a mi mamá, por favor, no le pongas eso al Banuri, que ya está muy chiquita. Y yo me puse a llorar tanto, eso no se me olvida, que lloré tanto que él me dijo, no, no te angusties, él me consoló y fue y me compró una muñeca que yo quería hacía mucho tiempo para que me tranquilizara porque yo tenía solo 4 años. Él me tranquilizó con esa muñeca y me aclaró que era que mi mamá también estaba angustiada. O sea, él estuvo en momentos muy importantes de mi infancia y lastimosamente se fue. Sé que lo va a extrañar, pero me siento feliz que se fue con salvación y vida eterna. Eso es lo que más me tiene Ustedes feliz en saben este que aquí le momento. pone la parte emotiva al Banuri, a los programas, y eso es bueno, y es de la naturaleza de cada uno, y es bueno expresar eso y expresar ese agradecimiento que ella está expresando. Miren todas las connotaciones que tiene Un papá, exacto. el padre e hijo. Y inmediatamente yo sé que a todos nosotros nos está, fulanito de tal, es mi padre o mi madre, porque es la misma relación de progenitor, de protector, de cuidador, de expresar cuidado, amor. Entonces, en esas relaciones siempre se habla y se da la connotación de padre a hijo, pero también hay la connotación de los hijos concebidos y el padre biológico concebido, pero también hay los hijos adoptados, los hijos, como está expresando Albanuri, no es ni adoptada ni biológica, si hay una relación de parentesco, es el tío, pero ella vivió esa relación sin desconocer a su padre biológico, pero esa relación de que hasta el día de hoy ella está presente, ausente, él actuó como
un padre actúa. Y ella está ahora actuando como una hija que está reconociendo que esta persona, ella la consideró hasta el día de hoy su padre, uno de sus padres que tuvo, sin desconocer a su padre biológico, que también la cuidó y la protegió, y ella sabe, también es consciente que tuvo entonces dos papás, y de pronto hasta más, y una madre que tampoco la está desconociendo. Mauricio, ¿qué nos ibas a decir? Sí, hay frente a lo que tú decías que, bueno, ¿cuáles son las acepciones y como el lenguaje que uno usa esa palabra? En mi caso hay tres, una es de docente, me decían mucho, es que ahí viene como el papá, o sea, era como el profe de muchos estudiantes y era como el papá de esos niños, ahí viene, no, ¿dónde está su papá? O sea, como el otro profesor, porque uno velaba como por ese grupo de personas. Pero en este caso también se ha usado que no, cuando no tiene que ver con personas, por ejemplo, en una creación Ah, de una canción, una parte artística o un emprendimiento, decían mucho, no, esta es la canción de Mauricio, ese es como el hijito, el papá de esa canción es Mauricio, ¿cierto? Y también a veces las personas llegan al apartamento y ven mis plantas y los retoños. Y como la creación pues en sí de un retoño, una vaina, esos son los hijitos de Mauricio que los cuida, que como que los levanta y los prospera. Entonces, de acuerdo a esos contextos se ha usado esa palabra, pero si uno lo ve como en la profundidad, casi que guarda una misma esencia. entonces vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a ver en su contexto qué es lo que está diciendo de este tipo de relación, que tienen unas connotaciones de protección, cuidado, creación, corrección, proveer, sanar. Tienen muchas connotaciones estas relaciones, de acuerdo al contexto. Entonces, en la Biblia también se expresa muchas de estas situaciones, de estas relaciones y de estos contextos muy específicamente. Son ya no generales, sino muy específicos. Entonces, hay un versículo, un pasaje en donde el Padre Celestial, llama a todo el pueblo de Israel su hijo. Mire, un conjunto de personas descendientes de Abraham y de Jacob, lo llama su pueblo, pero también dice que el pueblo de Israel es su hijo. Pero por ahí teníamos otro versículo que Mauricio tiene por ahí cercano, que no todos los israelitas él los considera sus hijos. Vea, todo el pueblo de Israel lo considera su hijo, el colectivo. Pero también aclara que muchos israelitas no los considera sus hijos, ¿no es? Siendo parte del pueblo de Israel. Me estabas hablando, de Mauricio, de ese versículo. Sí, Amán lo tiene, Amán no lo mencionaba Ah, ahorita. Sí, el Que segundo mi- que habla la doctora es Romanos 9, sí, Romanos ujú. 9, 6, del 6 al 8. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por Ajá. ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí vea, hay varias palabras importantísimas. No todos los seres humanos, no todos los seres humanos, por ser creados por Dios, son hijos de Dios. Y no todos, ¿no es? Ahora también vamos a hablar y a insistir cuáles Dios considera sus hijos. Dice ahí, llamados, contados, y algo muy importante también de la condición de hijo, de recibir del Padre todas estas características, pero una de las principales también características de los hijos en todas las legislaciones humanas es que son herederos. Los hijos son los herederos del Padre.
Eso es sumamente importante. ¿Y qué heredan del padre? Heredan su apellido, heredan su fama, heredan sus bienes, ¿comprende? Es muy interesante que esta condición de hijo, uno de los aspectos importantes es la herencia. Es la herencia del padre. Y por eso es importante que los padres dejen una buena herencia a los hijos. Porque de eso van a vivir y a subsistir. Y no solamente de bienes. Cuando alguien dice, es que ese es hijo de fulanito, y ustedes no saben quién es fulanito, la herencia que le dejó. La herencia que le dejó son los principios. Se reconoce por su proceder, por su actuación. Muchas veces a la persona le dice, ole, tú no eres hijo de fulanito. ¿Por qué? ¿Y por qué usted dice que soy hijo de fulanito? Es que no es porque te parezcas en lo físico, tengas el apellido. Es que piensas, actúas igual a él. Igual a él, te dejó una buena herencia. Te dejó una buena herencia. A veces muchas personas dicen, pues si me dejó una buena herencia de principios, de valores, y de eso, ¿para qué me sirve? Pues no me dejó plata. Y en algunos contextos, esa herencia de principios, de valores, de actuación, supera. ¿No es? Doctora, también está al otro lado, disculpa que le interrumpa, aquí mientras que tú estabas hablando de eso, cuando hay personas que protegen y cuidan tanto que uno le dice, parece que fuera como su mamá, parece como su papá, porque se ve tanto a protección, le quiere tanto, lo quiere tanto, la acobija y lo arropa tanto que parece que fuera su papá, que también es otra línea, o sea, no solamente, que me parece muy importante lo que tú acabas de decir, porque de lo que no solamente la herencia es el dinero, que hoy en día pues es como lo único importante en la vida de muchos seres humanos, pero también está al otro lado, que lo protegen y lo cuidan a uno como si fuera un papá o una mamá. Una persona sentirse amada y dice, y eso lo nota la demás gente, y muchas veces le preguntan a un par que vaya, es tu mamá, pero ¿cómo te cuida? ¿Cómo te ama? Y uno dice, pero ¿y el parecido, el físico? ¿Cómo se les ocurre? Entonces dice, no, pero es que esa expresión de amor es de una mamá o de un papá. ¿Comprenden? Entonces, miren cómo se capta ese tipo de relaciones y lo que implica ese tipo de relación. Mucho más allá, su connotación natural, su significado, usted va a buscar un diccionario, oye, descendiente, ¿no es? De la misma naturaleza, concebido, ¿comprende? Pero todas las palabras, pero esta palabra tiene una connotación muy amplia de heredero, de amor, de cuidado, de protección, de respeto, como nos hablaba Albanuri, de proveedor. Entonces, en cada pasaje, en actuación, tú eres hijo de fulanito porque actúas como fulanito. Entonces, vamos a hablar, ningún ser humano es hijo de Dios como si fuera su propia naturaleza. Si tuviéramos naturaleza de Dios, no tenemos naturaleza de Dios. Entonces, ningún ser humano tiene la connotación de naturaleza de Dios para ser hijo de Dios. Pero resulta que hay una persona humana llamada Jesús, que es hijo de Dios porque tiene la naturaleza de Dios. En esa connotación, no por haber sido concebido. Así como también a todos nos llaman hijos de Adán. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Adán. Como tenemos la naturaleza de Adán, la naturaleza de Eva, también todos nos dicen, todos somos hijos de Eva, por lo tanto todos somos hermanos, porque tenemos en esa connotación de hijo, de tener la misma naturaleza, pero no somos hijos literalmente de Eva porque no nos concibió Eva, no nos concibió Adán, ¿no es? En ese sentido, toda la humanidad
es hija de Dios, porque nos creó ya con unas connotaciones. Esa connotación que tenemos toda la humanidad por haber sido creada la humanidad en cabeza de Adán y Eva, somos hijos de Dios. ¿Pero qué implica esa relación? Somos herederos. Tenemos la naturaleza. El Padre Celestial considera a toda la humanidad que es su Padre y Él cuida como creador. Porque toda la creación cuida no solamente a la humanidad, cuida el sol, la luna, la tierra, las estrellas, todo está preocupado. Ahí hay un versículo que dice que es el Padre de todos y por todos y para todos. Pero cuando dice que el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, es hijo del Padre, ahí hay otra connotación, porque Él no ha sido creado. El Señor Jesucristo no es creado, porque el Señor Jesucristo también es Dios y es creador. Y no en subordinación, no porque el Padre es mayor o el Señor Jesucristo es menor, como en algunas doctrinas creen que lo está diciendo la Biblia. Cuando Él dice que es hijo de Dios, es porque tiene la misma naturaleza de Dios. Y que voluntariamente en su condición humana se sometió al Padre como hijo, para hacer la voluntad del Padre en su condición humana, que también lo vemos en Filipenses. En Filipenses 2, desde el 5 nos habla de eso. En esa connotación es hijo de Dios. Pero aún en ciertos contextos de situaciones del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, los judíos lo apedreaban y lo crucificaron por eso. Porque ellos entendían, estás diciendo que eres el unigénito, el único hijo de Dios, te estás haciendo Dios. Estás diciendo que tú eres Dios. Cuando él usaba esa expresión, es que yo soy el único hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. Los judíos en su momento entendían y trataron, y por ese motivo lo crucificaron. Porque esa es una blasfemia, un ser humano decir que Dios, ¿no? Tomar la posición de Dios, creerse Dios y actuar como si fuera Dios es sin ser Dios, ¿comprende? Ese fue el motivo de la crucifixión del Señor Jesucristo, de parte de los judíos, porque los judíos fueron los que lo llevaron a Pilato para que lo crucificara. Entonces, también eso es muy interesante que ustedes conozcan todas estas realidades y todos estos contextos. Entonces, se es hijo si se comparte la misma naturaleza. Esa es otra connotación. Y ya la subordinación también es otro contexto de esa relación, como nos hemos expresado. Vamos, el gerente, el director del equipo, el entrenador, el cuidador, también tiene estos conceptos. Entonces, en cada versículo, que es lo que vamos a aprender en el curso, eso es los principios de exégesis literaria, es esa connotación, esa relación y ese uso que en ese determinado contexto está utilizando el escritor o el autor, mandando su mensaje. Ahí Albanuri quiere expresar algo que estoy viendo que quieres hablar y entonces vamos a ver qué connotaciones nos da el hecho de ser hijo de Dios y ser hijo de Satanás. Ahí hay un pasaje largo desde el 39 en donde se reconocen los hijos de Dios o los hijos de Satanás. Sí, eso está en Juan 8, 39. En el llamado Evangelio de Juan. Sí, habla señor, alto, Juan. se te oyó bajito. Dale, voy a hablar un poquito más alto. Juan 8, 39. Ahí me escuchan un poquito mejor. Listo, dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces miren algo tan importante aquí. Está diciendo cuál es la diferencia, una de las diferencias de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres a nivel humano. Si hace las obras y la voluntad del Padre, se le reconoce. ¿Ve? Tú eres hijo de fulanito porque actúas igual, con los mismos principios, el mismo lenguaje, hacer como si, ¿comprende? Y muchas veces son hijos biológicos, hijos genéticos, pero, ni son hijos adoptados, pero han tenido como padre a esta persona, ¿comprende? Y dice, ustedes son hijos del diablo, hijos de Satanás, porque las obras, ustedes actúan como Satanás. No es que tengan la naturaleza de Satanás, ni que Satanás los tenga poseídos, ni concebidos, ni nada de esas cosas. No, es que eso es un demonio. No, ningún ser humano es un demonio. Satanás y los demonios son de naturaleza espiritual. Son de naturaleza espiritual. No son de naturaleza humana, ni son de naturaleza humana. Ningún ser humano es hijo de Satanás porque tenga la naturaleza de Satanás. Ninguno. No tiene la naturaleza de Satanás. Tenemos la naturaleza humana, ¿no es? No tenemos la naturaleza de Dios como el Señor Jesucristo, que vino en condición de hijo del Padre. Eso es muy diferente y eso está en otro contexto, y si les quedan algunas preguntas nos pueden enviar y les seguimos aclarando. Pero aquí miren que específicamente está diciendo que se distinguen los hijos de Dios y los hijos de Satanás, como Abraham, que le creyó a Dios y le obedeció. Y los que están creyendo las mentiras de Satanás y le están obedeciendo. Es padre de mentiras. Entonces, todo el que actúa en mentira se le considera, y el Señor está diciendo, por las obras que ustedes hacen, se ve que le están creyendo y están dirigidos por Satanás y los demonios. En esa calidad, de esa relación de obediencia, o sea, el pecado siempre procede de Satanás, no de Dios. Siempre se le está obedeciendo al mentiroso de Satanás, de cualquier cosa que se le esté creyendo que sea en desobediencia a la voluntad de Dios. Todo lo que sea desobediencia a la voluntad de Dios es pecado. ¿Y a quién se le está creyendo? ¿Y a quién se le está obedeciendo? A Satanás. En ese momento, por su proceder y por el que le está creyendo y le está obedeciendo, está actuando como hijo de Satanás. En ese concepto de que hemos hablado y en el concepto en que el Señor está ahí hablando. Vea que está diciendo el proceder. Hay otros versículos que dice que todo el que sea dirigido por el Espíritu Santo es hijo de Dios y hace las obras de Dios. Es hijo de Dios, en ese contexto, en esa connotación. Pero también hay algo muy particular. El Padre Celestial tomó la decisión que todo lo que le creyera y creyera en el Señor Jesucristo, aquí hay otra connotación muy diferente, muy particular. Los adoptaba el Padre como hijos. A todo el que creía y cree en el Señor Jesucristo, en este Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, muerto en una cruz para pagar nuestros pecados, resucitado y vivo,
y en ese momento está vivo, ¿no? Y es Señor y Salvador, el Padre, que son dos personas diferentes con naturaleza de Dios. Como aquí estamos 5 personas diferentes con la misma naturaleza, pero personas diferentes con la misma naturaleza. Entonces, el Padre nos adopta como hijos. Hay unos pasajes específicos de la dirección del Espíritu Santo, pero mucho más grandioso a los que estamos en Cristo, figúrense. El Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos compartieron su naturaleza. Porque a todos los que creemos en este Señor Jesucristo se nos da el Espíritu Santo. Ningún ser humano nace con el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo a una nueva realidad. Somos hijos adoptados por el Padre, donde nos comparte por medio del Espíritu Santo en Cristo su naturaleza divina. Vamos a leer uno de estos cuantos versículos que nos indican esto. Ya es una relación muy diferente de padre a hijos e hijas, todos los que estamos en Cristo con el Padre Celestial. Ahorita mencionaste un versículo del Espíritu Santo que direcciona. Ese está en Romanos 8. Lo podemos encontrar en el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También yo creo que tenemos el de Pedro, donde nos hizo partícipes. Segunda de Pedro 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aclarando un momentico la cita, segunda de Pedro 1:3. Listo. Y cuando fuimos adoptados, los que creemos en el Señor En Jesucristo, Gálatas. ya tiene otra connotación. Tiene otra connotación el ser adoptado. Muchas personas tenemos la relación de padre o de madre e hijo, que implica todo eso, cuidado, protección, pero es muy diferente el adoptado o el biológico. ¿Comprende? Ya tiene otras connotaciones muy diferentes. Si alguien lo adopta legalmente como hijo, o si es concebido biológicamente como hijo. Eso es muy diferente, las connotaciones que tiene y las consecuencias que tiene en cada de estas características de hijo. O que mi tío me adopta como hijo, pero no legalmente, sino en amor, en protección, en cuidado, tiene otras connotaciones diferentes y otras relaciones emocionales diferentes y otras como consecuencias muy diferentes. Es muy diferente. Entonces, supongamos, en casos personales muy allegados allá de Cartagena, de situaciones de padre biológico con la hija, o padre biológico con la hija adoptiva, o padre biológico o padre que no tiene ninguna relación biológica ni de adopción, sino que él lo asumió y se tomó la actitud de padre y de pronto se casan, ¿no? Entonces, eso ya tiene otras connotaciones, tanto emocionales, sociales, familiares y otra serie de consecuencias. Entonces, el hecho de ser los que creemos en este Señor Jesucristo, ser adoptados por el Padre como hijos por voluntad, la adopción es por voluntad y por amor. La adopción es por voluntad y amor. Entonces, el Padre adoptarnos por creer en el Señor Jesucristo, que tiene otras implicaciones que ahora no alcanzamos en este programa, a todas las implicaciones, pero la primera es que somos herederos del Padre, de las cosas celestiales, y que el Padre es creador, dueño de todo, ¿no es? Poderosísimo, ¿no es?
amante de sus hijos. Dios es amor y ama a sus hijos. Corrige a sus hijos. Entonces, somos hermanos del Señor Jesucristo en esta realidad de que el Padre Celestial. Somos hermanos todos los que estamos en Cristo, porque tenemos el mismo Padre y el mismo Padre nos adoptó y todos somos herederos del Padre. Y entonces, cuando en una familia hay un padre riquísimo, poderoso, pero también tiene muchos hijos, todo el mundo se pone a pensar, ¿no es? Pero con el Padre Celestial no tenemos ese problema, alcanza para todos. Y sobrando. Sobrando. Y conoce por nombre a cada uno de sus hijos. Ustedes no saben que me conoce a mí por mi nombre como hija. Y está pendiente de mí como hija con nombre propio. Si nosotros todos fuéramos conscientes de eso, y cuando somos conscientes de eso, podemos vivir tranquilos y en paz, no angustiados, no con depresión, no con desespero, no con ansiedad, no con preocupaciones, y metiéndonos en líos porque no somos conscientes de la calidad de padre que nos adoptó. Hay mucha gente que al ser adoptados salieron peor que los padres, salieron peor que los biológicos, pero nuestro Padre Celestial supera a cualquier padre biológico o a cualquier madre biológica. Eso no quiere decir que vamos a deshonrar a nuestros padres biológicos, porque él dije, honra a tu padre y a tu madre biológico para que tengan largos días sobre la tierra. ¿Eh? Pero sí tenemos que entender la superioridad de Padre que tenemos todos los que estamos en Cristo. Leamos los versículos antes que se me acabe el tiempo, que de pronto no me alcanza si sigo hablando el tiempo para leer estos versículos pertinentes, pero los animamos, léanse toda la Biblia y encontrarán grandísimas promesas, grandísimas riquezas en todas las áreas de nuestra vida y ustedes adquirirán seguridad, paz, tranquilidad y podrán vivir sabroso. Así es, Doc. Y muy buenas noticias, porque que uno lee en esa buena noticia, que fue adoptado por el Padre, el Creador, el dueño de todo. Imagínate, el que está lleno de amor por nosotros. En Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Imagínate esa buena noticia. Y ahí en Juan, el Evangelio de Juan 1:1. Exacto. Bueno, tengo Juan 1:12. Vamos a ver si es este dice. Pero desde arribita. Lo leo desde más arribita. A todos los que recibieron, ¿a quiénes recibieron? Pues 12. Exacto, sí. En Juan venían hablando del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Nos está hablando del Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigue lo que sigue ahí. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No somos biológicos. Exacto. O sea, no somos engendrados ni por carne, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Porque toda adopción es voluntad de los adoptantes. ¿Comprende? Por voluntad. Espectacular, qué buena noticia. Herederos. Y herederos, ¿no es? Y tenemos también otros versículos que son. Primera de Juan 3, versículo 1. Versículos 1 y 2.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y también tenemos Hebreos Nos 12. están haciendo parecido al Padre. ¿No es? Y también tenemos Hebreos 12:5. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Con amor corrige. Hay un proverbio por ahí, dice, el padre que ama, madruga con la vara. Es que no es un título, sino es una relación. Y un padre corrige. No es un Es título, una relación, es no más es que el un título. de hijos. Es una relación. Mira, segunda de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. A los que creemos en este Señor Jesucristo, nos adoptan. Pero lo más importante, los padres adoptivos sabemos que es por amor y por voluntad y de amor, de respeto, de cuidado, de protección, pero no son de su naturaleza. ¿Comprende? No son hijos biológicos, los adoptados. Pero figúrense, el Padre con todo su poder nos comparte su naturaleza por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos da el Espíritu Santo a todos los que creemos, nacemos de nuevo. Ya tenemos una nueva naturaleza. Tenemos nuestra naturaleza humana fundida con el Espíritu Santo, que es naturaleza de Dios. Entonces ustedes se pueden imaginar, no nos convertimos en dioses, pero nos han hecho participantes de su naturaleza. Por lo tanto, podemos actuar humanamente correcto y también divinamente correcto. No hay ninguna imposibilidad. Cuando nosotros humanamente no somos capaces de hacer algo, no está dentro de la naturaleza poderlo hacer, ¿comprende? Entonces, muchas veces, muchas personas me dicen, es que esos órdenes del Señor, esa dirección del Espíritu Santo, me es imposible hacerlo. A cualquier persona le es imposible hacerlo, pero a los que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Ya tenemos la naturaleza de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y ninguna voluntad de Dios, ya sea del Padre, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, ya es imposible para cada uno de nosotros, humanamente hablando, realizarla. Doctora, ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza divina y la dirección del Espíritu Santo. Dime, Paula. quería preguntar algo. Entonces, ya hemos hablado que ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. No, criatura de Dios. Exacto. Y como criatura se le llama hijo. Que como hijos que para ser hijos de Dios, estar adoptados por parte del Padre, es a partir de creer en el Señor Jesucristo que pasamos a ser parte de esta familia. Entonces, en sí, ¿hay alguien que sea hijo de Satanás o no hay nadie siendo hijo de Satanás? Todos los seres humanos nacen hijos de Satanás. Todos los seres humanos nacen hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, que son nuestros padres humanos naturales, le creyeron a Satanás y obedecieron a Satanás. A partir de ese momento se introdujo la muerte, el ser humano murió, el Padre Celestial está vivo, el Señor Jesucristo es la vida, ellos son los que dan vida, Satanás es mentiroso y les mintió y ellos le creyeron al mentiroso y se introdujo la muerte, se introdujo, perdieron la vida, se introdujo el pecado y entonces por eso les decía a estos israelitas que eran hijos de Satanás y las obras de Satanás hacían y le creían. Cada vez que se le cree a Satanás, se le obedece. Al que nosotros le creamos, le obedecemos. Entonces, si le creo a Satanás, sus mentiras,
hago sus mentiras. Entonces, en ese momento estoy procediendo como hijo de Satanás. Toda la humanidad nace bajo el poder de Satanás, pero toda la creación está en el poder del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Es la decisión de nosotros a quién obedecemos y a quién le creemos. Eso es lo que le decía la diferencia en el pasaje que leímos cuando él dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuaran como Abraham, y Abraham me creyó y me obedeció y me conoció. Doctora, ¿No es? yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero con esto que estabas explicando, me surge otra situación y es, no por el hecho de que no se obedezca, no quiere decir que no se sea hijo. Y yo pienso en mi relación con mis propios padres. Muchas veces yo no le obedezco a mis hijos, pero yo seguía siendo hija de ellos. Y recuerdo que en un momento mi mamá me dijo, tu comportamiento no pareciera no corresponde. Que es hija mía, pero no por eso dejo de ser hija de ella. Pero porque eres en una connotación biológica. Acá también es una connotación por voluntad de Dios. Nunca es un hijo desobediente, ¿comprende? Es un hijo desobediente. El Señor, por voluntad del Padre, nos adoptó a los que estamos en Cristo. Entonces, cuando el que está en Cristo desobedece, está haciendo las obras como si fuera hijo. Pero es que lo rescataron de allá. Le dijeron, vea, usted no es hijo de Satanás, no tiene que obedecerlo ni respetarlo. ¿Usted qué hace allá obedeciendo a este? Véngase para acá porque ya usted es de esta familia. Usted no tiene por qué comportarse así. Pero aunque se comporta así, como fue por voluntad de Dios, no por voluntad tuya, sino por voluntad de Dios, nunca dejarás de ser hija de Dios a los que estamos en Cristo. Entonces, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es la relación? Un hijo desobediente. Y en muchas legislaciones, al hijo desobediente, los padres tienen la facultad de decir, usted no me va a heredar. O usted, esta herencia está limitada. Esta herencia está limitada. ¿No es? Porque yo cómo le voy a dar toda esta riqueza para que usted me la malgaste. Como muchos padres piensan. Ah, este es sus hijos biológicos. Este es un vago, este es un botarata, este no sé qué más. Tiene derecho a la herencia, pero le voy a poner como un tutor. Le voy a poner unas cláusulas a este, ¿no es? Él no va a manejar la herencia que le corresponde, no la va a manejar él. ¿Por qué? Porque en su amor de padre no está en capacidad de manejarlas. Entonces le empiezan unas limitaciones al hijo desobediente. Es normal. Le empiezan unas limitaciones al hijo desobediente. Despídenos del programa. Sí, no sé si alcanzamos, ustedes que manejan el tiempo, ¿alcanzamos a leer un versículo? O Hay un versículo en Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Chao, buen día Chao. para todos, excelente. Feliz día para todos.